Capítulo 7. Pachi. Las vacaciones de Semana Santa finalizaron y de nuevo reemprendió la marcha cotidiana. Esas vacaciones Julián pudo comprobar con tranquilidad el progreso asombroso de ese tercero de secundaria que tutelaba desde la indisposición de su tutora. Andrea seguía creciendo en responsabilidad, en trabajo y sobre todo en puntualidad. La influencia de su tutor fue decisiva en ese valor tan decaído últimamente en la sociedad. Las cosas por casa no iban mal del todo y había podido ver a su padre en una ocasión desde la última vez. Fue muy efímera pues solo estuvieron en puerto una tarde y ni siquiera llegó a salir del recinto portuario. Eso sí, Andrea se mantuvo con su padre las horas que permanecieron amarrados. Había sido un invierno duro pero con el inicio de la primavera la temperatura iba suavizándose. Llevaba más de un mes sin recibir una sola amenaza de la banda y aunque ni se percató, sus escoltas sí estaban al tanto de la situación. Ciertos indicios indicaban que preparaban algo. Como todos los viernes dio su primera clase a su tutoría, luego al otro tercero y a continuación un cuarto para salir al recreo y reponer fuerzas. Al entrar en su despacho se sorprendió al ver esperando a un antiguo alumno del centro. Por lo menos habían llovido más de 30 primaveras desde que abandonó la enseñanza. Se trataba de un etarra fichado y perseguido por las fuerzas de seguridad. Ni se inmutó, le tendió la mano, pero aquel hombre se abrazó a su maestro. Aceptó la muestra afectiva fundiéndose en un abrazo y antes de darle tiempo a preguntarle se adelantó. Don Julián, vengo a prevenirle. No crea que me ha sido fácil llegar hasta usted, los escoltas que... Atónito ante las palabras de Pachi, recordó su nombre cuando estudiaba en el centro, le interrumpió. ¿De qué me estás hablando? En el intercambio de aclaraciones y preguntas se enteró en esos momentos que llevaba, desde la visita a su madre por el mes de noviembre, escolta proporcionada por el Ministerio del Interior y costeada por ella. No podía dar crédito a lo que le estaba revelando. Su madre no cambiaría jamás. Tenía que haberlo intuido, parecía mentira que fuera tan estúpido e ingenuo. Ahora recordando momentos en las navidades su hermana hizo un comentario que no comprendió muy bien pero como no le gustaba mantener conversación con ella no lo aclaró. Con la confesión de aquel hombre lo veía claro. Se había arriesgado para advertirle que la banda intentaba acabar con él. Estaba resultando demasiado molesto y la dirección optó por borrarlo del mapa. Le confesó que había faltado a lo más sagrado que le había enseñado. Mantenerse fiel a sus ideales cayera quien cayera. Ahora traicionaba a los suyos, al advertirle de las intenciones. Pero le confesó que su padre había fallecido hacía tan solo un mes y en el lecho de muerte le hizo jurar que impediría por todos sus medios que le hiciera nada a aquel maestro que les tendió una mano cuando más apurados estaban. Julián socorrió hacía la friolera de poco más de 3 décadas a esa familia. Tutoraba el curso de Pachi y este le comunicó la situación en la que se encontraba la familia. Decidió emplear el dinero, que le concedieron por la medalla de oro olímpica, para socorrer a esa familia. Es cierto que luego fueron devolviendo la cantidad prestada poco a poco pero salvó a su padre, incluso de la cárcel y de la ruina total a la familia. Al recordarle aquella acción, le aseguró que no estaba obligado a nada. Siempre actuaba por convicción. Luego aclaradas las circunstancias le expresó sus más sinceros pésames, transmitiendo sus condolencias a su familia y especialmente a su madre. Pachi le confesó que aunque aquello supuso un gesto impagable, nunca habría traicionado a su grupo si no se lo hubiese jurado a su padre en el lecho de muerte. Aquello era superior a cualquier otra promesa o fidelidad a nadie. Estaba terminando el recreo y le rogó que los sacara en el coche fuera del recinto, pues los escoltas especialmente en los descansos estaban muy atentos. Le dio las llaves indicándole desde la ventana cuál era. Debía bajar y esconderse en los asientos traseros. A continuación lo haría él para sacarlo del centro educativo. En el momento que Pachi introducía la llave en el coche, fue sorprendido por uno de los escoltas, que le empujó contra el coche y pistola en mano, le obligó a separarse con las manos sobre el capó y las piernas separadas. A los 2 segundos se personaba el otro escolta y lo primero que comprobó fue el vehículo. Había una bomba lapa. La banda se había adelantado a Pachi y pretendían acabar con el maestro ese mismo día.
De inmediato la Ertzaintza se personaba en 2 coches patrulla. Mientras un gran tumulto se armó en el centro educativo. La alarma sonó y todo el alumnado fue evacuado para evitar males mayores. A Julián no le dio tiempo a reaccionar y tuvo que desviarse para salir a la calle por otra puerta contraria a los aparcamientos. De inmediato la prensa se personaba. Cuando Pachi fue entregado a la policía autónoma, los escoltas fueron de inmediato junto a Julián y le pidieron que le acompañaran hasta las dependencias policiales. No sabía que eran los escoltas y pensó que serían del servicio secreto de la policía. Pero antes les robó la documentación. No fuera que todo aquello fuera un montaje y esos personajes habían organizado todo aquel tinglado con la intención de raptarlo. Estaban sacando la documentación cuando Julián llamó la atención de una policía autónoma que pasaba cerca y le pidió que comprobara la documentación de los dos. Los representantes de la ley sonrieron y ella comentó: son oficiales del gobierno central del grupo de escoltas asignados al País Vasco. Agradeció a la representante de la ley y a continuación se disculpó. Volvieron a sonreír y le aseguraron que era lo que debía hacer siempre en todo momento. No fiarse de nada ni de nadie. Preguntó por Pachi y le confirmaron que lo habían llevado a comisaría para ponerlo ante el juez. Era un etarra en busca y captura desde hacía tiempo y le sorprendieron en su coche. Aclaró que había ido a visitarle y advertirle de las serias amenazas de la banda. Les fue explicando todo con detalle, desde el inicio hasta que iba a sacarlo él con discreción del centro educativo. En la comisaría trató de ponerse en contacto con el detenido pero estaba incomunicado, nadie se podía acercar. Prestó declaración y al salir de la comisaría, para incorporarse a su puesto de trabajo, una nube de periodistas aguardaba su salida. Retrocedió y junto con los escoltas consiguieron desaparecer sin ser detectados desde los garajes del centro en compañía de una patrulla de la Ertzaintza. Al llegar al centro su coche había sido retirado y llevado a un lugar más seguro para la desactivación del artefacto. Cuando entró en conserjería le informaron que el claustro estaba reunido en el salón de juntas. Acudió y nada más entrar por la puerta todos sus compañeros lo avasallaron con abrazos. En la reunión acordaron que lo más aconsejable en esa situación era anular las clases del día. Tras el fin de semana se reanudarían con normalidad. Su móvil no paraba de vibrar, lo miraba e inmediatamente lo apagaba. La reunión finalizó y se topó con prácticamente todo tercero de secundaria. Con su equipo, como solía denominarlo para recordarles las primeras palabras del curso. Arropando al equipo por varios alumnos de otros niveles. Rodearon a su maestro mostrando todo el cariño y afecto que le tenían. Varios padres se desplazaron hasta el centro para saber de sus hijos y poco a poco se fue congregando una buena cantidad de ciudadanos, la mayoría apoyando al maestro. Otros, los menos, por qué no decirlo, en contra de la banda armada. Julián pudo aprovechar el tumulto para irse con David y Andrea, pues el padre del muchacho había ido a buscarle. Advirtieron a Julián que un coche les seguía, se giró y tranquilizó a la familia al reconocer a sus escoltas. Mientras bajaba del coche agradecía a la familia al haberle traído hasta el palacete. En esos momentos los escoltas andaban comprobando los aledaños del edificio. Julián se aproximó a la pareja e invitó a entrar en casa para visionar las grabaciones del sistema de seguridad. El palacete estaba bien protegido por un sistema sofisticado de control por cámaras visibles y otras ocultas, controladas por un centro donde mandaba de inmediato cualquier incidente al ordenador, mientras un aviso en el móvil mostraba cualquier posible incidencia. Su padre lo había contratado hacía años, pues al no ir con frecuencia temía posibles robos. Un mes antes de morir había modernizado el sistema y Julián por precaución esos últimos años lo había puesto a la última. Los escoltas preguntaron la posibilidad de poder recibir también la alarma en sus móviles. Ante la afirmación y el correspondiente permiso, programaron el ordenador del sistema para que realizara 2 llamadas más. En casa telefoneó a mamá. En un principio pretendía darle una buena reprimenda por no haber consultado con él, pero se dio cuenta que era muy mayor y los nervios ante los acontecimientos le tendrían alterada. Le tranquilizó e incluso, en contra de su manera de obrar, le agradeció el desvelo y su preocupación. Especialmente la actitud de su hijo le proporcionó la seguridad que buscaba, pues su hijo ahora pondría más precauciones. Fue concluir la llamada telefónica, entró en la cocina y se tomó un tente en pie.
Cuando entró en su despacho redactó varias notas para los periódicos en términos duros, nunca empleados anteriormente contra la banda de asesinos. Cuando los dirigentes de la banda fueron conocedores del contenido de los manifiestos de Julián, optaron por acabar con aquel personaje de una vez por todas. Parte de los integrantes pretendían secuestrarlo para bajarle los humos al personaje, pero mantenerlo vivo sería mucho más perjudicial para la propaganda de la banda que liquidarlo. Por ello decidieron preparar meticulosamente el atentado. Ese sábado su casa era un entrar y salir gente. Principalmente alumnado de los centros educativos donde impartía clases. Incluso varios alumnos y profesores de la universidad se desplazaron desde Victoria para dar su apoyo al profesor. Andaba un poco cansado de los últimos acontecimientos, la situación de la sociedad, los rumbos de la política en Europa y especialmente en Euskadi le tenían cansado. Ese año le correspondía una reducción de jornada en septiembre, pero en el mes de mayo hubo una modificación de la norma laboral y se le retrasaba esa posibilidad hasta el siguiente año. Esa circunstancia, pero especialmente el cambio de la ley educativa donde intuía un fracaso total, lo desmotivaron profundamente. Tuvo que realizar verdaderos esfuerzos para reponerse y poder continuar. Estuvo en un gris de tirar la toalla, pero ese mes de junio la respuesta de su alumnado y especialmente de ese tercero equipo B elevaron su moral hasta tal punto que le hicieron renacer con más fuerzas para afrontar un nuevo curso. Andrea junto a su madre y frente a su tutor aguardaba las calificaciones de fin de curso. Estaba convencida de haber superado todo, pero los resultados de la evaluación 0 y la primera no le daban la confianza total. Al tenderle el boletín comenzó a dar saltos de alegría mientras se abrazaba a su tutor y besaba sus mejillas una y otra vez. Había obtenido unas calificaciones excelentes. Su madre inexpresiva miraba a su hija y luego cruzaba su mirada con aquel personaje. Desde el primer día que se cruzó con el artífice del éxito de su hija no conectó en absoluto, pero especialmente cuando comenzó a flirtear con él y se desentendió por completo. Sentía celos de aquel personaje. Serio y al mismo tiempo divertido, con un gran talante para la mediación de cualquier tipo. La adolescente no desligaba sus brazos del cuello de su maestro, un poco tenso por la mirada de la madre, tampoco sabía el porqué de ese rechazo, pero prendiendo por las muñecas a la joven, comentó al tiempo que trataba de deshacerse de esa maraña de brazos en torno a su cuello. Andrea, que mi mujer está por ahí y es muy celosa. La expresión de extrañeza de madre e hija hizo comprender a Julián. Tras las aclaraciones oportunas comenzaron a reír los tres. Ese verano Andrea pasaría todas sus vacaciones en Costa Rica. Los abuelos deseaban tenerla. Su padre acudiría a los 15 días de vacaciones que se cogía para estar con ella. Mientras que su madre prefirió quedarse en Donostia, seguramente realizaría un crucero con el socio. Andrea invitó personalmente a Julián a su casa en el cantón de Limón. Seguramente lo pasaría en la finca de sus abuelos en Puerto Viejo, pero lo mismo se quedaba en Limón donde residía normalmente su familia. Esa semana la pasó de reuniones en el centro educativo y de exámenes en la facultad. Pero el primer día de vacaciones se acercó a la prisión alavesa de Anclares de la Oca donde permanecía encarcelado Pachi. No le permitieron estar con aquel preso más de 5 minutos, pero en esa conversación pudieron expresar todo su agradecimiento. Antes de despedirse le preguntó si deseaba que le llevara algo que necesitase y le permitieran tener para en la siguiente visita llevárselo. Se despidieron hasta el siguiente encuentro y regresó a Donostia. En casa, escuchando música en su despacho, meditaba sobre el verano. Le apetecía relajarse un poco. La idea de ir a Costa Rica, bueno, concretamente al país tico no, pero la idea de ir a un país de Centroamérica lo llevaba tiempo masticando y la propuesta de Andrea no le parecía mala del todo. Se había informado sobre todos los países de esas latitudes y pudo contrastar todas las informaciones. Sin duda el de mayor seguridad era la nación de Andrea. Se decidió a llamar a David, quien le confirmó que se pasaría una temporada de ese verano en Costa Rica. La propuesta de su profesor para ir juntos le encantó, no se encontraría tan aislado al contar con alguien conocido. Solo no hubiera ido pues pensaba que estaba un poco fuera de lugar, pero al ir con David la situación cambiaba bastante. Le confirmó que pensaba sacarse el billete a finales de julio para regresar con Andrea. Mostrando él la necesidad de regresar antes.
Los exámenes de septiembre y la preparación del nuevo curso le aguardaban. Si bien ya había comenzado a prepararlo. Tras colgar se puso al ordenador y entró en las compañías aéreas. Reservó los billetes para las fechas acordadas con David e inmediatamente se preparó el equipaje, pues a la mañana siguiente volaba a Barajas. Su hermana partía esa mañana temprano a la costa con su marido y su madre al comentarle su hijo que iba, se quedó hasta que se fuera a Costa Rica. Entonces tomaría un vuelo a Alicante donde le recogería su hija, para pasar el verano con ella en Gandía. Los días que permaneció en Madrid, le dedicó íntegramente el tiempo a ella. Acudieron a pasear, de tiendas, a conciertos, al cine, a diferentes espectáculos, museos o exposiciones. En fin que no pararon. A la mañana siguiente volaba a Centroamérica y la tarde anterior a su partida acompañó a su madre al aeropuerto. Cuando la vio entrar por la puerta de embarque con un gesto de mano se despidió, regresó a casa y pasó el resto del día descansando. No encendió para nada el ordenador, ni la televisión. Las horas las consumió escuchando música y leyendo un par de novelas.